Obtenida a partir de la observación y el razonamiento. ¿Okay? ¿Qué más vimos? ¿Se acuerdan? Tipos de conocimiento. ¿Cuáles son? ¿O cuáles vimos, mejor dicho? Empírico, religioso, filosófico y el científico principalmente, ¿no? ¿Qué características tiene el conocimiento científico? ¿Se acuerdan? ¿Recuerdan las características del conocimiento científico? En resumen, era que es un conjunto de conocimiento que se obtiene a partir de tres procesos. ¿Se acuerdan cuáles eran? Observación, experimentación y razonamiento lógico, ¿verdad? Entonces el conocimiento científico, a diferencia de cualquier otro conocimiento, se lo adquiere a través de observación, experimentación y razonamiento lógico. Y ahí es donde entramos al capítulo 2. La forma de obtener, crear ese conocimiento científico es a través de un método científico, ¿verdad? Entonces, ese método científico es el que nos va a permitir encontrar una información nueva y traducirla en un conocimiento científico. ¿Okay? De otra manera, la información que poseemos no entra necesariamente en el conocimiento científico. Pero antes de entrar al método científico, la pregunta sería principalmente: ¿qué significa ser científico o científica? Fíjate. ¿Cómo saben que una persona es científico o científica? ¿Qué características tendría? No me digan que uso una bata, ¿verdad? Porque varios son malos, desde los carniceros. ¿Qué características tendría un científico o una científica? Hace varios años, durante la pandemia del COVID, había un hombre en Europa que decía que las vacunas no tenían ningún efecto contra el COVID y que si estaban haciendo algo eran exactamente lo opuesto. Básicamente aquella persona que se vacunaba moría de COVID. Esta persona tenía un blog en Europa, si no recuerdo el alemán, estoy equivocado, pero estaba en Europa, y en ese blog él se presentaba cuando daba sus conversaciones, que hacían entrevistas, y él decía: yo tengo un doctorado en ciencia, entonces esta es mi postura. ¿Lo considerarían científico o no?
Un doctorado en ciencia. Supongamos que tenía doctorado en vacunas, para ser más específico. Pero decía que tenía doctorado en ciencias. Por acá dicen que no. Por allá. Sí, tenía el doctorado. De la universidad que quisiese. Sobre lo que era hablaba. Ok, realmente tenía pruebas. Bueno, referenciaba un montón de estudios, pero no se lo encontraba. Por el otro lado, había un médico que decía lo opuesto. Las vacunas son importantes, las vacunas nos ayudan a prevenir la enfermedad, o en el mejor de los casos tal vez que la sintomatología no sea tan severa. ¿Será que esa persona también es considerada científica? Uno es un médico que dice algo que la ciencia ha probado, que las vacunas son buenas, y otro es un PhD que dice algo que es muy controversial. ¿Cuál es científico? O ninguno es científico. Ninguno de los dos realizó una investigación, ¿cierto? Exacto. Entonces, ¿quién sería un científico o una científica? Alguien que participa activamente en la investigación. Ya. Un poquito más. Que recopila información y esa información la sintetiza en una investigación, la presenta. O sea, Ya, alguien que aporta el conocimiento científico. Entonces, un científico o científica es alguien que aporta el conocimiento científico, básicamente. ¿Ya? Yo puedo hacer mi doctorado en cualquier área de la ciencia, cualquiera, terminar mi doctorado y nunca más hacer ciencia, no contribuir al aporte científico y dejo de ser científico. ¿Ya? Un doctorado no me da el título de científico. El título de científico me da el aporte continuo que hago a la ciencia. Esa es una persona que se considera un científico o científica. Pero la pregunta es, ¿esta persona que decía que las vacunas no funcionaban, estaba haciendo un aporte a la ciencia? Él daba ejemplos, por ejemplo. Uno de ellos era una persona, decía él, ¿no?, que se vacunó y a las 2 semanas murió. Y antes de la vacuna estaba perfecto. ¿Eso será un conocimiento científico? Era una información importante, ¿verdad? No vamos a decir que, vamos a suponer que lo que decía era cierto, pero para realmente convertirse en una evidencia científica, ese conocimiento que esta persona adquiera y lo introduzca como conocimiento científico, tiene que pasar por el método científico. Si esta información no pasa por un método científico, lamentablemente lo único que hace es decir una observación. Yo vi que pasó esto, pero eso no lo convierte, o eso no convierte a la información como evidencia científica, simplemente como una observación. ¿Ya? Entonces, es muy importante seguir el método científico, o usar el método científico como una herramienta para poder introducir un conocimiento nuevo dentro de la ciencia. ¿Okay? Al final ya habíamos definido que era un conocimiento o un conjunto de conocimientos adquiridos por ciertos métodos. Ahora hay, no lo vamos a llamar como 2 tipos de métodos científicos, pero existe aquí el método científico inicial, que se basa netamente en la observación única, y el método científico experimental. El método inicial, que se basa principalmente en la observación única, se basa principalmente en medicina. Cuando estén en la parte práctica en medicina, vean un caso que sale de todos los libros, básicamente. Un caso que ustedes no estaban esperando. No obedece a las normas tradicionales de respuesta a antibióticos, bueno, qué sé yo, fuera cual fuera este caso. En ese sentido, ustedes pueden reportar a la ciencia todo el desenvolvimiento del caso. Favorable o desfavorable para el paciente, pero ustedes lo reportan porque toda su evolución estaba fuera de lo esperado según la ciencia. Ese es el método científico basado en observación, que es importante, ya vamos a ver por qué, pero principalmente porque todo el conocimiento científico inicia con ¿qué? ¿Se acuerdan?
con la observación, ¿verdad? Y reportar casos clínicos es importante porque estamos poniendo en evidencia esa observación. Si saben que acá en Santa Cruz Bolívar, en el hospital japonés, encontramos un caso que salía de todos los virus. Pueden tener una hipótesis de qué fue lo que pasó y demás, o pueden básicamente no tener idea de qué fue lo que pasó, pero lo presentan en evidencia. Qué sé yo, con el pasar de los años, esa información se empieza a recopilar. Me refiero a que hay un caso muy similar en Brasil, un caso muy similar en otros lugares de la región y de otros continentes, hasta que se generan investigaciones experimentales para que ahora se conozca más sobre ese tipo de desarrollo de patología. Pero en la mayoría de los casos, el método científico va a estar basado en métodos experimentales, donde yo tengo una pregunta de investigación, genero un experimento para que en función a los resultados de ese experimento yo pueda aportar al conocimiento científico. Ahora es importante que recuerden que yo con el método científico aporto conocimientos a esa ciencia. No aporto conocimientos únicamente positivos. ¿A qué me refiero? ¿Qué tal si ustedes creen que existe una planta X, ¿verdad?, que se usa mucho en la medicina natural, y hacen un experimento para ver si esa planta efectivamente es buena para lo que se utiliza en la medicina natural? Hacen un método científico y lo ponen a prueba, con controles y demás. Pero al final de los 2-3 años de experimentación, resulta que la planta no funcionaba para esa enfermedad. ¿Qué hacen con esa información? ¿Dirían que la investigación fue satisfactoria o no? Probablemente no para mí como persona, porque yo quería encontrar una nueva droga que ayude a curar dicha patología, pero para la ciencia es satisfactoria, es un nuevo conocimiento. No será súper importante para nosotros porque no hemos encontrado una nueva cura para esa enfermedad, pero ya estoy diciendo a la ciencia, ¿saben qué? Esto no sirve para esa patología. Ese es un conocimiento científico. ¿Okay? Entonces es importante que cualquier investigación que hagan, siempre y cuando cumplan el método científico que vamos a ver ahorita, si los resultados no son los que ustedes esperaban, no significa que la investigación fracasó. Solamente significa que esa era la información y así la tenemos que reportar tal cual. Se le llama investigación a investigaciones negativas. Que es un pésimo nombre porque, de nuevo, información al final del día es información, ¿verdad? Tal vez no es lo que estábamos esperando nosotros, pero es información. Preguntas hasta aquí. ¿El primer caso es el case report que le dicen o no? En medicina se usa mucho el case report. Y aquí vamos a ver en eso. Son las etapas del método científico, cómo genero un conocimiento científico, son todas esas. Si se dan cuenta, la primera es la observación. Y la observación es básicamente es un reporte de caso. ¿Ya? Yo veo un paciente con una característica o una patología completamente distinta a la esperada, y eso que estoy haciendo al observar al paciente, decir, ok, esto no cumple lo que yo esperaba, eso es observación. Es lo primero que hago. Tengo dos opciones en ese momento. La primera es, a partir de esa observación, yo mismo genero todo el método científico, que está genial. O la segunda es decir, ok, no me interesa la investigación como tal, soy una persona que está interesada 100% en la parte clínica, que está perfecto. Entonces lo que podrían hacer es reportar ese caso. Es decir, miren, encontramos este caso, este fue su desenvolvimiento, su desenlace, y lo ponen en el conocimiento científico. Para que otra persona que le llame la atención de investigación lo vea y continúe con el método científico. Entonces los case reports o estudios de caso reportados en la literatura son básicamente esa primera parte del método científico, la observación. ¿Ya? El segundo paso sería la pregunta, básicamente qué pregunta me está generando este caso, por qué este paciente no responde a un tratamiento antibiótico, por ejemplo. Esa es una pregunta que yo me puedo estar haciendo, si fuera el caso, o cualquier pregunta de investigación que ustedes formulen. Luego viene una hipótesis, ok, si no responde a los antibióticos, ¿por qué creen que es? Entonces ustedes se pueden generar una hipótesis en función de ello, y una vez determinada la pregunta y la hipótesis, paso con la experimentación. Después de hacer la experimentación tendré resultados que los tengo que analizar. Después de analizarlos, genero una conclusión y al final
los comunico. Básicamente esa es la lógica de todo el método científico. Investigación que no siga este rumbo es investigación que no se reconoce como método científico. En otras palabras, investigación que no sigue el método científico, investigación que no aporta el conocimiento científico. ¿Ya? Así que aquella persona que decía tener un doctorado y daba todas esas explicaciones de por qué según él las vacunas no funcionaban, sus investigaciones lo único que hacían era hablar de esto. Observación. Yo vi un caso que pasó esto, yo vi otro caso que pasó esto y más. Pero no había un desenvolvimiento de todo el método científico. Y una observación no es mala, pero yo no puedo tomar únicamente la observación como evidencia científica. Tengo que pasar por todo ese protocolo. ¿Ya? ¿Y por qué es importante esto para ustedes? Si ustedes están llevando lectura crítica, no están llevando investigación. Para que ustedes sepan discernir qué proyectos de investigación realmente se puede tomar como evidencia científica y qué proyectos de investigación no se los puede tomar como evidencia científica. ¿Ya? Ustedes tienen que tener ese discernimiento. ¿Siguió el protocolo del método científico o no? ¿Ya? Entonces ahora vamos a ver las etapas, básicamente una por una. Observación. Como ya habíamos mencionado, la observación es el primer paso, ¿verdad? Y aquí es importante porque la observación es algo que todas las personas que estamos en ciencia, seamos o no seamos científicos, tenemos que hacer. Porque en la mayoría de los casos, por ejemplo en Estados Unidos, la mayoría de los médicos o son médicos clínicos o son médicos científicos. Hay muy pocos médicos que están en los dos lados. Entonces el médico científico no tiene acceso a esos pacientes para poder ver el desenvolvimiento del conocimiento de la ciencia. Entonces no tiene mucho acceso a la observación y se apega mucho a la publicación de casos clínicos. Entonces, por el otro lado, una persona que está dedicada 100% a la parte clínica va a ver un caso, lo va a ver bastante interesante y probablemente no lo va a publicar. Entonces tenemos que generar esa conexión. Ok, a mí me interesa mucho la parte clínica, no me interesa hacer una investigación, está genial, pero en la medida de lo posible reporto el caso. Tal vez no quiero escribir todo el reporte clínico en una revista en inglés y demás, pero lo puedo reportar en la revista del hospital o de la universidad, pero que esté publicado en algún lugar, para que la comunidad científica conozca que existe un caso de esas características. ¿Okay? Entonces, un ejemplo aquí en particular, para empezar a ver toda la lógica del método científico, un jardinero observa que las plantas en su jardín crecen a diferentes ritmos. Eso es algo que el jardinero se tiene que percatar, ¿verdad? Las plantas están creciendo a diferentes ritmos, pero si yo no lo observo, si no me doy cuenta que ese es un patrón inusual, no puedo empezar un método científico. Algunas crecen más rápido en áreas con más luz solar, mientras que otras no lo hacen tanto en áreas donde no tienen tanta luz. Entonces, esa es la observación. Ver, ok, yo planté estas dos plantas al mismo tiempo, resulta que esta creció más que esta otra. Y ambas vienen del mismo grupo de semillas. Entonces, es el primer método, la observación. ¿Ya? Luego viene el segundo método, o el segundo paso del método científico, la pregunta, ¿verdad? En la pregunta, y aunque no crean, esta probablemente es una de las partes más importantes de la investigación, yo me voy a hacer una pregunta basada en la observación que la ciencia pueda responder. Entonces, si de nuevo estoy frente a un caso clínico, puedo reportarlo el caso como case report, está publicado, genial, pero yo quiero seguir con toda la investigación en particular. Entonces ahí empiezo a hacer las preguntas. ¿Por qué el paciente se desarrolló de esta manera? ¿Por qué no respondía a este tratamiento que debería haber funcionado? Entonces yo me empiezo a hacer esas preguntas en particular. Pero son preguntas que pueda responder la ciencia, ¿verdad? No me voy a hacer preguntas que probablemente la ciencia no pueda responder. En un caso clínico, ¿qué tipo de preguntas no me puedo hacer, por ejemplo, que la ciencia no respondería? Cualquier cosa que tenga que ver, por ejemplo, con la religión. Perfecto, ¿verdad? El paciente puede decir, o sea, si el paciente tenía un diagnóstico terminal y luego el paciente se curó y nadie sabe por qué, el paciente puede decir que fue debido a su fe. No es que sea incorrecto, yo no puedo decir, no, usted está mal, puede que sea muy válido, pero es algo que yo no puedo probar con la ciencia. Entonces mi pregunta no tiene que estar basada en
¿Será que la fe del paciente tuvo que ver con su situación? De nuevo, no estoy diciendo que no sea posible, pero científicamente yo no lo puedo comprobar. Entonces, toda mi investigación va a estar dirigida a eso que yo puedo probar científicamente. ¿Ya? Siguiendo con la lógica de la pregunta, es importante que esta sea enfocada a la observación que yo realicé y que sea clara. Por ejemplo, si un paciente que tenía una infección y después de los análisis clínicos me doy cuenta que era una infección bacteriana y después de muchos antibióticos el paciente nunca respondió al tratamiento, yo no me puedo preguntar algo que no esté asociado a eso. Porque puede ser que yo me acuerdo de un caso anterior, que sea similar, etc. Entonces tengo que concentrarme mucho en este paciente porque la observación está en este paciente. Porque en el momento que yo empiece a delegar con la pregunta y hacerla muy inespecífica, la investigación se va a hacer bastante compleja y los resultados van a ser muy difíciles de analizar. Entonces hagamos la pregunta lo más clara posible, lo más direccionada posible. Tomando el ejemplo de las plantas, la pregunta sería: ¿por qué las plantas que reciben más luz solar crecen más rápido que las plantas que están bajo la sombra? Ya, si se dan cuenta, está direccionada a la incidencia de luz, porque es lo que yo observé en el crecimiento de las plantas. Aquí no le puedo meter cosas como que la semilla, el agua y demás. Me voy a centrar por ahora únicamente en la luz solar. Una vez ya generé la pregunta de investigación, ya sé qué vacío científico quiero llenar, ¿verdad? Entonces ahora me voy con la hipótesis. ¿Por qué será que el paciente no responde al tratamiento? Mi pregunta es: ¿por qué no responde? Ahora usted genera una hipótesis. ¿Cuáles son sus hipótesis? ¿Qué creen que está pasando? Entonces puede decir que la bacteria es resistente a todos los antibióticos, o algún error en el diagnóstico, qué sé yo. Entonces ustedes empiezan a generar algún tipo de hipótesis. De nuevo, la hipótesis tiene que estar muy centrada en la pregunta de investigación, que a la vez está muy centrada en la observación. Entonces todo tiene que ir conectado. Esa hipótesis debe ser comprobable con datos, siempre. Así que, de nuevo, la pregunta de investigación que me haga tiene que ser respondida por la ciencia, y la hipótesis tiene que ser comprobada por datos. No es el objetivo nuestro, pero si se acuerdan en estadística, que llevaron hace un par de años probablemente, se acuerdan del valor P, las hipótesis, de estadísticas analíticas y demás, ¿verdad? Entonces esos datos, ese cúmulo de datos, me va a permitir hacer pruebas estadísticas cuyos resultados me van a permitir, mejor dicho, aceptar o rechazar esa hipótesis que yo me haya realizado. Tomando el ejemplo de la planta, la hipótesis es: las plantas expuestas a mayor luz solar crecen más rápido debido a que existe una mayor tasa de fotosíntesis en las mismas. ¿Ya? Aquí es importante ver mucho la hipótesis, porque si se dan cuenta, en este ejemplo que estamos viendo en la diapositiva, ¿cuál es la unidad de análisis? Aquí me estoy estudiando las plantas, ¿verdad? Entonces las plantas son unidad de análisis. Eso quiere decir que me voy a centrar en estudiar las plantas en particular. Ahora, cuando hice la pregunta de investigación, ¿qué variable introduje? ¿Se acuerdan? La luz solar. La luz solar. Entonces aquí tengo variable 1, ¿verdad? Luz solar. Ahora cuando yo me voy a la hipótesis, estoy introduciendo una nueva variable. ¿Cuál es?
¿Cuál es son tres variables contestadas. ¿Cuál es la segunda y cuál es la tercera? Sería la exposición a la luz. La exposición a la luz solar, ¿ok? Eso es luz solar, ¿verdad? Esto es la exposición. El crecimiento. Exacto. Entonces la variable 2 es el crecimiento, ¿verdad? Unas son más grandes que la otra. ¿Ese cuál sería? Si esto es exposición, ¿esto qué sería? El resultado o el desenlace, ¿verdad? Con una planta mayor luz solar, el resultado con una planta más grande, en teoría. O menos luz solar, resultado con una planta con menor tamaño. ¿Pero cuál es la tercera variable? Fotosíntesis. ¿Qué sería fotosíntesis aquí? Es una variable intermedia, ¿verdad? ¿Se acuerdan que la variable exposición siempre es X, ¿verdad? Y X produce Y, ¿verdad? Variable independiente y variable dependiente. ¿Qué sería fotosíntesis? Ninguna, ¿verdad? Sería X1. Es una variable intermedia. Entonces la luz solar incide sobre la fotosíntesis, que esta a su vez incide sobre el crecimiento de las plantas. Entonces mi hipótesis acaba de introducir una nueva variable. Esa hipótesis en teoría está intentando explicar por qué X pasa directamente a Y. En otras palabras, por qué la luz incide en el tamaño de la planta. Dice porque hay algo intermedio, que es la fotosíntesis. ¿Verdad? ¿Queda claro hasta acá? Por ahora. Experimentación. Una vez tengo la observación, he definido la pregunta y tengo una hipótesis de qué puede ser lo que está sucediendo, básicamente tengo que diseñar un experimento que me ayude a probar esa hipótesis. ¿Por qué es importante que hayamos definido las variables? Porque la hipótesis que yo vaya a probar a través de mi experimentación, la que sea que yo haga aquí, tiene que incluirse variable 1, variable 2 y variable 3. No hay variable 4, 5, 6, 7, 8. Únicamente voy a probar esto. Si ahorita, por ejemplo, nos pusiéramos a ver el por qué puede haber variaciones en el tamaño de la planta, podríamos hacer muchas cosas, ¿verdad? Nutrientes, además de luz, probablemente hay más nutrientes en un lado del suelo que en el otro. Probablemente echamos más agua a un lugar, a una planta que a la otra. Hay un montón de posibilidades que pueden estar afectando el tamaño de la planta. Pero yo decidí que la que voy a probar es la luz solar. Entonces, si yo voy a probar la luz solar, me olvido de las otras opciones. Y las otras las mantengo exactamente constantes, no las convierto variables. Entonces, por eso la variable se llama variable, porque la voy a variar. Las demás se mantienen constantes. Eso quiere decir que el agua va a ser constante siempre, el suelo va a ser constante siempre, y cualquier otra posibilidad que se nos ocurra que tenga incidencia en el tamaño de la planta va a ser constante, no va a ser variable. ¿Ok? De nuevo, esto no es una clase de investigación, es una clase de lectura crítica. ¿Por qué es importante eso? Por ejemplo, les digo, había un paciente que llegó con toda la sintomatología y la clínica de una infección. Nunca habíamos visto ese tipo de sintomatología. Así que le dimos todos los antibióticos y retrovirales que había en la farmacia, todos juntos, en un suero. Y al final de 24 horas el paciente se sanó. Y lo reporto como una observación. ¿Ustedes lo tomarían como viable? ¿Está correcto lo que dicen? Porque uno de todas las cosas que leí fue la caída, ¿verdad? Pero no sé cuál. Entonces yo tengo que tener una metodología de tal forma de que genero una pregunta, genero una hipótesis, y en mi hipótesis digo, creo que es bacteriano, entonces le doy un antibiótico. Creo que es viral, entonces le doy un retroviral, etcétera, etcétera. ¿Okay?
Entonces, no puedo básicamente cambiar todos los escenarios y ver cuál funciona. Tengo que irme con una sola línea. Entonces, en este caso, por ejemplo, para el caso de la planta, se van a seleccionar dos grupos de plantas en la medida de lo posible, plantas idénticas, plantas que vengan del mismo grupo de semillas, por ejemplo, y una se la va a colocar bajo la luz solar y la otra se la va a colocar bajo la sombra. Ahí estoy hablando de la variable 1, ¿verdad? Voy a evaluar el crecimiento de la planta, que es la variable 2, y voy a suponer que lo que está variando es la fotosíntesis. El agua, la misma cantidad de agua por plantas, el mismo suelo para las dos plantas. La única diferencia aquí va a ser la luz solar. Ya no voy a variar absolutamente nada más. No porque la que esté bajo luz solar se va a secar más rápido la tierra, le voy a echar más agua. La misma cantidad de agua, ambas. Cuando ya diseñe mi experimento, voy a tener resultados, ¿verdad? Ahora es muy, pero muy importante que yo analice los resultados de manera correcta y de manera adecuada. Ese análisis puede variar mucho en función del tipo de investigación que esté haciendo, y aunque no crean, en este ejemplo, básicamente voy a medir el centímetro de crecimiento de la planta bajo el sol y aquella bajo la luz. Es algo súper sencillo, ¿verdad? No hay como nos equivoquemos. Pero el análisis de los resultados, aunque no crean, es uno de los errores más grandes en la investigación. La data está ahí, pero las personas la analizan de manera equivocada. Y esto obviamente tiene más que ver con la parte estadística, que ya lo vieron antes, los modelos de tipo de estudio. Si su estudio es un estudio caso-control, no lo analice como un estudio de corte, viceversa, ¿verdad? Entonces el tipo de análisis que aplico es en función al diseño experimental que realicé. Eso lo veremos un poco más a detalle en la siguiente unidad. Pero hago un análisis, en este caso, después de varias semanas se mide la longitud del crecimiento de las plantas. Y se ve que las que están bajo el sol tienen un crecimiento de aproximadamente 5 centímetros más versus las que están en la sombra. En función de ello tengo que hacer una conclusión. De nuevo, la conclusión es muy importante porque una correcta conclusión me va a permitir que todo este ensayo experimental aporte o no aporte al conocimiento científico. No esperemos que la gente concluya todo por nosotros debemos tener una conclusión lo más objetiva y lógica posible. ¿Por qué? Primero, porque es nuestra investigación, nosotros nos estamos haciendo responsables de lo que entregamos. Y segundo, porque existen muchas personas que ven el estudio y directamente se van a la conclusión que nosotros vimos. Y basan toda su práctica clínica en función a la conclusión que da esa investigación. Pensando, creyendo que las personas que hicieron un trabajo hicieron una correcta conclusión. Si yo tengo una conclusión que no tiene sentido, básicamente estoy fregando todo el conocimiento aportado por esta investigación. Aquí, en conclusión, en este pequeño experimento, es que la hipótesis es correcta, las plantas expuestas a más luz solar efectivamente crecieron más rápido, que lo que sugiere que la luz solar facilita una mayor tasa de fotosíntesis. Tal vez no se ve muy bien, pero aquí lo importante es ver lo que estoy usando. Estoy diciendo que sugiere que la fotosíntesis ayuda al crecimiento de la planta. ¿Por qué se ve lo importante ahí? Estoy diciendo, se puede ver que las plantas crecieron. Eso es algo que lo puedo demostrar, ¿verdad? Acá está la planta, bien. Pero digo, sugiere que fue por la fotosíntesis. ¿Por qué no digo directamente fue por la fotosíntesis? Probé fotosíntesis en mi equipo directamente. Medí la actividad fotosíntesis. Dado que no la medí de manera directa, yo no estoy completamente seguro que fue la fotosíntesis lo que se afectó. Era una hipótesis. Así que en función a mis resultados, se sugiere que es la fotosíntesis lo que está afectando el crecimiento. Pero dado que no he hecho una medición directa, no puedo asegurar de que fue así. ¿Okay? Entonces tengan mucho cuidado cuando tengan una investigación, cómo reportan los resultados. Si es algo que su estudio demostró como correcto o incorrecto,
pues pueden decir, como se comienzan en los datos, que esto es falso o verdadero. Pero si es algo que además se puede ver, pero no se probó de manera directa, no se ven los resultados. Simplemente digan, parece, se sugiere, la evidencia demuestra que, bueno, pero sean muy cuidadosos con los datos. ¿Okay? Y en las conclusiones, en la medida de lo posible, evitemos usar adjetivos. ¿Ya? ¿Algún ejemplo de adjetivos de conclusiones que se les ocurra? Por ejemplo, en este caso, yo no podría decir, quitando de lado la fotosíntesis, como podemos ver en los resultados, la luz solar incide de gran manera con el crecimiento de las plantas. Ese de gran manera está por demás. Porque no lo midieron, ¿verdad? O incide muy poco. A no ser que lo hayan medido, no medían cosas así. Simplemente porque la planta bajo luz solar creció 1 centímetro más, aparte 1 centímetro es poco, así que incide de poca forma. No le coloquen un adjetivo. Directamente presenten los datos crudos como están y digan incide, pero no dan un adjetivo. Mucho, poco, no maten su propia investigación. No la sobrevendan o la minimicen. Directamente presentenla tal cual está y dejen que el lector o la lectora le dé un criterio. Que no sean ustedes quienes están dando un criterio de adjetivizar. Preguntas hasta aquí. Comunicación. Ya hice la observación, hice la experimentación, hice un excelente análisis, tengo una perfecta conclusión. Y ahora básicamente lo que tengo que hacer es compartir los resultados. Básicamente introducir ese nuevo conocimiento dentro del conocimiento científico. La forma de introducir los datos al conocimiento científico es a través principalmente de una publicación científica. Entonces publico los resultados en una revista local o internacional, como ustedes deseen, pero no es la única forma de compartir resultados. Yo puedo tener preferencias por conferencias, por ejemplo. Entonces yo voy a conferencias y presento mis resultados. Puedo ir a canales de televisión para presentar mis resultados. Puedo hacerlo a través de alguna red social, obviamente, o algún soporte de una institución y demás, un podcast, lo que ustedes quieran. El sistema que a ustedes les guste para presentar sus resultados lo pueden utilizar. Lo pueden usarlo todos si desean. ¿Okay? Es decir, si nosotros quisiéramos utilizar una plataforma más propia para publicar nuestros resultados sin depender de ninguna institución, ¿lo podemos hacer o no? Sí, no, pero ahí genera es más complicado. Supongamos que yo tuviera un perfil de TikTok, por ejemplo, y quisiera mostrar mis resultados. No está mal. El detalle es que yo tengo que hacer accesible mis resultados a la comunidad para que pueda ver lo que yo estoy hablando. Para que no sean, yo hice mi investigación, pero nadie puede ver mis resultados, mi metodología, mi base de datos y demás. Yo tengo que dar accesibilidad a todos y todas para que vean que lo que yo hice y lo que yo estoy concluyendo es o no correcto. Ahora el detalle es, si bien no está mal hacerlo de esa forma, es muy importante que tengan el respaldo de una institución. Porque si no, quedo como que yo soy Brandon, y quién es Brandon y dónde trabaja ahora, ¿verdad? Entonces le quito un poco de credibilidad a lo que estoy presentando. Si en el mejor de los casos, si trabajan para un hospital o para una universidad, lo publican en la Gaceta de la universidad, si prefieren así, y a partir de ahí lo pueden compartir. ¿Ya? En la medida de lo posible le presentan en una comunidad científica más desarrollada, con un artículo científico o una conferencia. Pero hay proyectos de investigación que son muy pequeños. Y obviamente una revista o una conferencia no lo va a aceptar como tal, pero aún así lo quieren presentar, pero eso está en la Gaceta de los hospitales y de las universidades. Y a partir de ahí yo podría, por ejemplo, hablar sobre mi investigación ya en diferentes redes. Ahora es importante que el lenguaje de comunicación esté acorde al público que escucha la comunicación. Si yo voy a presentar esto en una conferencia científica, pues voy a tener que hablar con términos científicos, ¿verdad? Voy a hacer más énfasis en toda la parte experimental. Si yo voy a hablar de esto en mi cuenta de TikTok, entonces no voy a hacer tanto énfasis a la parte experimental, no que la voy a obviar, considerando que todos pueden tener acceso a toda la metodología y leerla tal cual está, pero voy a dar un mensaje más claro, más conciso, palabras menos técnicas.
Porque lo que queremos no es lucir como científicos. Lo que queremos es que la investigación tenga efecto, ¿verdad? Y que las personas lo entiendan y apliquen ese conocimiento en la medida de lo posible. Aunque no crean, este es un punto bastante complejo de la ciencia. Se dan cuenta cuando han leído artículos científicos, ¿verdad? Están muy mal escritos, y me refiero a que están escritos en un método científico. Están escritos por científicos para científicos. Cuando un estudiante quiere leer un paper le cuesta hartísimo porque la narrativa no es buena, la prosa no es correcta. No piensan en ella, piensan en simplemente mostrar los datos. En cambio ahora, dentro de la última movilidad de la ciencia, se está intentando meter, por ejemplo, personas que tengan experiencia en comunicación social, para que nos ayuden a presentar los resultados de manera correcta, para que el entendimiento sea más fácil y el público en general. Pero eso es otra historia. Preguntas hasta aquí. Entonces, ¿qué es lo que nos sirve a nosotros como materia o asignatura de lectura crítica? Vemos una investigación, sea que esté publicada en la mejor revista de medicina del mundo o esté publicada en la Gaceta de cualquier universidad, siempre tenemos que ser rigurosos con el contenido que estamos viendo y ver si este contenido ha aplicado o no ha aplicado el método científico. ¿Okay? En la medida de lo posible, estos artículos científicos, estas publicaciones o presentaciones a conferencias tienen que dar acceso al lector a los datos que tienen. Si por ejemplo ustedes presentan en una conferencia y yo escucho su presentación y me llama mucho la atención y yo les pido que me den sus datos para ver si realmente el análisis fue correcto, deberían de ustedes tener esa disponibilidad de darles los datos, tomando en cuenta que yo no los puedo usar para hacer el análisis y el derecho de autoría y demás, ¿verdad? Pero tiene que haber ese acceso al conocimiento, a la base original. Hoy, la mayoría de las revistas científicas, cuando ustedes quieren publicar un artículo, les piden la base de datos cruda, para que cualquier persona pueda analizarlos y en teoría les salen exactamente los mismos resultados que ustedes. Y eso es acceso a la ciencia, básicamente. Vamos a un ejemplo súper sencillo. Tengo un tostador, quiero hacerme un pan, pero el pan no está siendo tostado. Básicamente el tostador no funciona. Esa es la observación, ¿verdad? La pregunta sería simple, ¿verdad? ¿Por qué no funciona el tostador? ¿Qué vendría después? Hipótesis. La hipótesis. Ok, vamos con las hipótesis. ¿Cuáles son sus hipótesis? Está mal conectado. Está mal conectado. ¿Qué es lo que está mal? El enchufe. No hay luz. ¿Qué más? No, la feria. Puede estar mal. Era boliviano. La tostadora, ¿verdad? ¿Otra cosa? Probablemente lo más básico, ¿verdad? Entonces, tengo la observación, la pregunta y la hipótesis se divide en 3 variables. Aquí yo decido cuál quiero probar primero. La investigación no va a probar las 3 al mismo tiempo. Porque si pruebo las 3, ¿qué tendría que hacer? Comprarme un nuevo tostador, enchufarlo en un lugar donde sé que hay luz, probablemente en la casa de mi compañero, obviamente un nuevo enchufe. Y luego el tostador funcionó. Pero ¿cuál era el problema? No saben porque miramos todo, ¿verdad? Entonces yo tengo que decidir uno de los 3. ¿Okay? En este ejemplo vamos a ver cuál es el que se decide. El enchufe. Entonces aquí se cree que en verdad el enchufe es el que está mal, no el tostador. ¿Qué sigue después? Cambiar de enchufe, ¿ok? Aquí viene una
parte de mi hipótesis es decir, ok, si conecto el tostador en otro enchufe, entonces esto funciona. ¿No? Eso es parte de la hipótesis en general. Entonces, en función de esa posible predicción, yo genero la experimentación. Voy a conectar ese mismo tostador a la misma fuente de electricidad, pero en otro enchufe. Y veo si funciona, ¿verdad? Con eso, ¿qué estoy haciendo? Estoy manteniendo constante el tostador y la electricidad. Lo único que estoy cambiando es el enchufe, nada más, ¿verdad? Entonces lo enchufo en otro lado. Errores técnicos. Pero bueno, en resumen, los resultados son dos posibilidades, ¿verdad? Si el tostador funciona, ¿cuál sería mi conclusión? Que el enchufe estaba mal, ¿verdad? Y si el tostador no funciona, no era el enchufe, ¿verdad? Y ese es el proceso científico, no el método, el proceso científico. ¿Ok? No funcionó, entonces no era esto, empiezo de nuevo y ahora pruebo la electricidad. Si después de cambiar la electricidad o la fuente de electricidad sigue el problema o persiste el problema, entonces me voy a la siguiente opción, la tostadora. De tal forma que cuando lo haga todo por pasos, yo pueda encontrar el error. Si lo hago todo junto, yo realmente no sabré cuál ha sido el problema. ¿Habré solucionado la situación? Sí. ¿Pero qué significa? Que cuando vuelva a pasar esa situación, voy a estar en lo mismo, no voy a saber cuál era el problema inicial, ¿verdad? Porque si aquí el tostador funciona, yo sé que el problema era el enchufe. Entonces, ¿qué significa? Que ahora tengo que arreglar el enchufe, ¿verdad? Entonces, evito de que el problema se vuelva a repetir en circunstancias futuras. Entonces, sé que es un ejemplo bastante simple, bastante sencillo, pero todo el método científico se basa en eso. Observación, pregunta, hipótesis, análisis, conclusión y comunicación de resultados. ¿Preguntas? Bueno, como les había dicho, para cada capítulo va a haber una actividad, ¿verdad? Entonces hoy tenemos una actividad. Hay 5 problemáticas diferentes. Trábajenlas en grupo, preferentemente como están organizados ahorita, para que no se muevan mucho. Elijan por grupo una de las problemáticas, la que ustedes deseen, y hagan toda la lógica, ¿verdad? Pregunta de investigación, hipótesis, cuál sería la hipótesis de esa pregunta de investigación y cuál sería su método de experimentación. Nada más, no necesito resultados. ¿Cuántas personas? No importa, por las que están. Ya ven, ya no hay. Antes de que empiecen a trabajar, escuchen, van a trabajar en grupo, pero eso no me lo vamos a presentar hoy. En Moodle ya está activada esta actividad o la redundancia. Me lo tienen que presentar si me lo recuerdo hasta el viernes. Eso ya es de manera personal, que trabajen entre ustedes, o si quieren trabajar de manera personal está perfecto, pero cada uno de ustedes me tiene que mandar básicamente lo mismo, ¿ok? Pregunta de investigación, hipótesis y experimento. Eso lo mandan a la plataforma y si la configuré bien, espero que sí, ustedes mismos califican la tarea de sus compañeros. Recuerden que esta actividad, antes de que empiecen, esta actividad no es la actividad de toda la unidad, es únicamente la actividad de este capítulo. Estas actividades, si bien van a tener un feedback, no tienen ninguna ponderación en la nota.
solamente aquellas actividades cuando acabe la unidad. Cuando terminemos esta unidad 1, tenemos una actividad que sí tendrá su incidencia de nota, pero otras actividades en clase no tienen incidencia de nota. Así que ahorita pueden trabajar en grupos de 2, 3, 5, 6 y me preguntan si ¿ya? Esto pueden hacer sus amigos. Tienen 15 minutos para hacerlo y luego una persona por grupo pasa y nos da su pregunta, hipótesis. 15 Solo falta esto.